Buenas tardes. La entrevista con el psicoanalista Juan José Galeazzi, Julián. Él es un psicoanalista de aquí de la ciudad de Puebla que viene a compartirnos pues una serie de conclusiones a través de las investigaciones que han estado realizando en los últimos tiempos con esto de la pandemia del COVID. Y bueno, él es licenciado en psicología, tiene maestría en teoría psicoanalítica, tiene el doctorado en teoría psicoanalítica. Desde 1988, él tiene práctica privada. Él es maestro de la Benemérita Universidad de Puebla, pues es conferencista en diferentes instituciones, en diferentes estados, en el país. Y bueno, también ha trabajado en el hospital universitario, entonces es un hombre con una larga trayectoria y una preparación profunda en el psicoanálisis. Pues bueno, nosotros, bueno, todos globalmente, ¿verdad? Como humanidad, hemos estado impactados por una pandemia que nadie esperaba en este 2020, por un lado es el virus, por la amenaza de sentirnos afectados, contagiados e incluso llegar a la muerte a través de este virus, impactados por vivir en confinamiento, impactados por todas las dificultades de las vivencias que se dan dentro de casa cuando se ha estado demasiado tiempo afuera y ahora conviviendo, impactados porque tenemos que protegernos, ¿sí? Y porque tenemos que mantener esta sana distancia, impactados por el número de muertes y de contagiados que ha habido en el mundo y que también ha habido en nuestro país. Todo eso siempre nos va a impactar en nuestra psique, ¿sí? Nos va a impactar como una unidad mente-cuerpo, y hay quienes pues han estado trabajando para poder comprender qué es lo que va pasando con todo esto que hemos estado viviendo como comunidad humana. Platícanos, Juan José, ¿de qué se trata este síndrome psicovid? Bueno, tú de alguna manera ya me ayudaste a empezar a responder a la pregunta, porque efectivamente el mundo lleva lo que llevamos del año, ya 9 meses, viviendo en lo que nosotros decimos dos bandas. De un lado, el riesgo de ser infectados, de enfermarnos, de llegar al hospital y eventualmente morir. Como eso se ha venido dando desde el primer día del año y ha ido creciendo, pues por supuesto que todos estamos viviendo este temor, esa angustia a podernos infectar, hospitalizarnos o morir. Y la otra banda que nos está oprimiendo es que en todo el mundo se tomaron medidas de contención y medidas sanitarias para prevenir dicha infección. Pero paradójicamente esas medidas sanitarias que son necesarias nos han llevado a un confinamiento que nos ha generado un creciente hastío, una creciente frustración, una creciente ansiedad, miedo y eventualmente depresión, porque, como tú también lo decías, nadie estaba preparado para esto, ¿no? Es una pandemia insólita porque, a diferencia de otras que en el pasado habrían afectado a algunos países, algunas zonas en el mundo, esta bastó 20 días para que los primeros 20 casos de neumonía atípica que se detectaron en Wuhan le diera la vuelta al mundo. En tan solo 20 días, esos 20 casos fueron suficientes para provocar una serie de cadenas de transmisión y bueno, todo el mundo ya empezó a vivir el temor y la imperiosa necesidad de confinarse. Ambos factores han provocado entonces
lo que nosotros decimos un cuadro clínico desadaptativo y disfuncional que se constituye de una serie de signos y de síntomas que han afectado tanto el área cognitiva, el área afectiva y el área conductual de los seres humanos, ¿no? Esto se ha venido dando pues porque, repito, de sopetón se cortó nuestra vida cotidiana y a partir de eso pues el ser humano está entre el miedo a enfermarse y morir y ante la situación de forzoso confinamiento que nos ha restado en nuestra vida todos aquellos satisfactores que normalmente veníamos teniendo. Como resultado de esta operación de dos bandas, se ha venido dando una contracción en la vida emocional y en la vida laboral y en la vida familiar, académica, en todos los órdenes. Y eso ha llevado a un dislocamiento de la psique. Entonces, como resultado de la observación que hemos hecho, tanto a nivel de nuestros pacientes en particular, como a nivel de los datos que otros colegas nos están comunicando alrededor del mundo y de las noticias que estamos observando, nos dimos a la tarea de construir un concepto clínico al que hemos denominado síndrome psicovid-19, ¿no? Que es la reacción disfuncional y desadaptativa que el mundo en general ha venido presentando frente a este fenómeno. Con eso que estamos diciendo, que todo el mundo, de una o de otra manera, en mayor o en menor grado, estamos viviendo ese síndrome. No es un síndrome que solo vivan los que están enfermos o los que han tenido un familiar en estas circunstancias. No, este síndrome psicológico está afectando a todos por el hecho mismo de el temor que tenemos a ser infectados y por otro lado, por el fastidio que estamos viviendo crecientemente para protegernos. Estas medidas sanitarias, quisiera subrayar, son necesarias. Hay que seguirlas impulsando, aunque paradójicamente nos ha generado este hastío, esta frustración, esta molestia, esta irritabilidad, esta baja tolerancia a los demás, y entonces venimos observando una serie de respuestas, repito, a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel conductual. Entonces todo esto ha llevado a que la humanidad entera esté presentando este cuadro desadaptativo y disfuncional. ¿Y por qué es desadaptativo y disfuncional? Porque nos está afectando en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras conductas, ¿sí? Y lo estamos observando, repito, a nivel de la consulta particular, la gente llega y nos está señalando, ¿verdad?, cómo les está afectando. Aún sin tener a alguien cerca con COVID, las personas refieren mucho miedo, mucha ansiedad, irritabilidad, hastío, desánimo, cansancio. Eso a nivel afectivo. A nivel de pensamientos, hemos ido observando cómo, por un lado, hay una recurrencia de pensamientos catastróficos, ¿no?, en donde mucha gente llega a pensar que ya no vamos a salir de esta, o nos vamos a enfermar, o nos vamos a morir. Y algunas personas, por ciertas influencias ideológicas, han llegado hasta pensar que es el fin del mundo. No es cierto, ¿verdad? Pero el temor ha llevado a distorsionar nuestros pensamientos. O también nos han referido muchos pacientes, y en el mundo entero estamos escuchando esa recurrencia, de cómo la gente está viviendo obsesivamente alrededor de esta enfermedad. De manera que si alguien estornuda, ya piensa que tiene COVID, ¿no? Si alguien amanece con dolor de cabeza, piensa que ya tiene COVID. Si le salió una ronchita en algún lugar del cuerpo, ya está pensando que tiene COVID. Y eso los ha llevado incluso a somatizar, ¿no? Y ni qué decir de una alteración que hemos observado y que en este momento creemos que es muy, muy preocupante porque se está manifestando a nivel macro, que es la de una alteración en el pensamiento que lleva a ciertas personas o grupos de personas a creer que estamos viviendo una situación de injusticia.
Y eso le da a este pensamiento una tonalidad paranoica. ¿Por qué es preocupante esto? No solo por el malestar cognitivo que vive la persona, sino porque sabemos que cuando alguien vive el pensamiento o la sensación de que está siendo víctima de una injusticia, como una forma reactiva ante esto, las personas suelen adoptar actitudes desafiantes, actitudes agresivas, pero sobre todo actitudes desafiantes ante la autoridad y en este caso ante los dictados sanitarios que se están dando, ¿no? ¿Por qué es preocupante? Porque estamos observando que conforme están pasando las semanas y los meses, cada vez más se escuchan voces de personas o de grupos de personas que están diciendo que esto no existe, que este es un invento de los gobiernos, que solamente nos quieren confinar para atentar contra nuestra libertad. Y en las últimas semanas hemos observado manifestaciones en distintas partes del mundo en donde los convocantes llaman, por ejemplo, hace 8 días en Croacia, convocaban a una manifestación y las banderas de esa manifestación decían: la libertad es nuestro poder, ¿no? Y los padres y los niños están insatisfechos. Esas eran las banderas que se agitaban en esa marcha, y al entrevistarlos a los participantes, estos decían que estaban rebelándose contra, fíjense, contra la dictadura médica. Y entonces, como esa es una dictadura, reclaman la libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de enfermarse? ¿Libertad de contagiar a otros? ¿Libertad de saturar a los hospitales? ¿Libertad de paralizar la economía, la academia, el trabajo? Eso solo se explica porque esas personas sienten que están siendo víctimas de una injusticia y de ahí adoptan esas actitudes desafiantes, ¿no? Claro, entonces como estar viviendo una especie de encarcelamiento, ¿no? Sí, sí, pero en donde la persona lo vive como, es que soy la víctima, ¿no? Alguien allá afuera es malo y entonces está inventando todo esto y eso es injusto. Y como es injusto, fíjense las banderas que enarbolan. ¡Viva la libertad! ¿No? En Alemania, hace 15 días también se convocó a una manifestación y lo que los manifestantes reclamaban era la libertad a no usar cubrebocas, la libertad a romper la sana distancia, la libertad a irse a beber, la libertad a abrazarse, la libertad a hacer el amor. Sí, pero en estas circunstancias, ese llamado a esas libertades dejan de ver que no es que se esté atentando contra esos derechos humanos, sino que tenemos que proteger el primer derecho humano. ¿Cuál es? El derecho a la vida, que en estos momentos está siendo afectado por ningún gobierno, está siendo afectado por un bichito, el bichito SARS-CoV-2. ¿Cómo surgió? Es cosa que todavía no lo sabemos y seguramente nos va a llevar mucho tiempo saber la verdad. Lo que sí sabemos es que en este momento ese bichito está haciendo estragos. Y si no aprendemos a combatirlo, ese bichito no se va a ir. Por más que agitemos banderas en pro de la libertad, el bicho no entiende de eso. Los humanos tendríamos que entender que sí podemos domar a ese bicho adoptando las medidas sanitarias que pueden defender el principal derecho humano, el derecho a la salud y a la vida. Decimos que también este síndrome tiene efectos a nivel de la conducta. ¿Y cuáles son esos efectos? Hemos visto que hay, por ejemplo, aumentos inexplicables o disminuciones inexplicables de peso, ¿no? En este periodo hemos visto cómo personas en 2-3 meses suben más de 5-10 kilos o bajan
más de 5 o 10 kilos. ¿Qué quiere decir eso? Que el confinamiento los está dislocando de tal manera que han abandonado hábitos alimenticios y eso, por supuesto, está afectando su salud. También hemos visto un aumento considerable en estos meses del alcohol y de todas las demás sustancias psicotrópicas, como una forma de evadir el malestar que estamos viviendo por el miedo a la enfermedad o por el hastío ante el confinamiento. Un aumento en el tabaquismo, alteraciones en el dormir. Todos los que estamos trabajando en clínica, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, hemos estado escuchando cómo los pacientes nos dicen, no puedo dormir, me despierto a medianoche y no puedo conciliar el sueño, o me despierto muy temprano, en horas que no estoy acostumbrado y no puedo conciliar el sueño, ¿no? Y cuando interrogamos acerca de qué puede ser eso que esté afectando sus ciclos del dormir, invariablemente aparece el miedo a la infección, el miedo a la muerte, el fastidio ante el encierro, el deseo de ya salir y recuperar su vida cotidiana de antaño, y eso no los deja dormir, ¿no? También hemos estado observando incremento en riñas, en discusiones. Decías tú al principio, al interior de la familia. Un dato, los chinos en marzo levantan las medidas de contingencia que habían establecido muy radicales, y las levantan porque consideran que ya amainaba la pandemia. Y el primer dato que nos llega al occidente de lo que ahí estaba pasando es que ellos refieren que en esos 3 meses se incrementó en un 60% las demandas de divorcio. ¿Por qué? Porque bastó 3 meses de estar cara a cara todos los días para que los cónyuges llegaran a la conclusión de que ya no se soportaban, ¿sí? También hemos venido recibiendo información, por ejemplo, de lo que viene pasando con los niños, como resultado de que no pueden salir y tienen que estar en su casa, muchas veces en condiciones insalubres o seriamente incómodas. Ha habido un descenso en el rendimiento escolar, un incremento en la deserción escolar y un incremento en las riñas entre padres e hijos. ¿Por qué? La queja de los padres es, no somos maestros, no podemos enseñarle a los hijos, y sin embargo, los maestros nos han dicho, ustedes encárguense de esto. Y claro, eso genera choques entre los padres, entre sí, y entre los padres y los hijos, ¿no? Choque y frustración, tanto en los hijos que quieren aprender, o que se ven obligados a aprender la lección, y los padres que no saben cómo conducir esto, ¿no? Y también hemos visto alteraciones en la libido. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? En todo el mundo estamos viendo informaciones al respecto, en donde se ha incrementado el acoso sexual, la violencia sexual, y también, por otro lado, se ha incrementado exponencialmente la búsqueda por parte de los internautas de páginas o de sitios para buscar a otros, ¿no? Y lo dicen, bueno, es que no podemos salir, entonces tenemos que buscar satisfacciones ahora cibernéticas, ¿no? Pero también en esas alteraciones de la libido hemos estado escuchando cómo hay personas que manifiestan impotencia, alteraciones en sus actividades sexuales, coitales, y no se lo explican. Sin embargo, cuando ya nos hablan del contexto en el que están viviendo, indudablemente se refieren a lo mismo. Es que tengo tanto miedo que no me puedo excitar, ¿no? O es que estoy tan aburrido en la casa que ya no me gusta estar con mi esposa o con el esposo, ¿no? Y todo eso, pues por supuesto, que al afectar a su vida sexual, tiene repercusiones en su vida anímica. Y las personas entonces empiezan a pensar o a tener pensamientos catastróficos respecto a sus capacidades, a sus funciones y a su imagen como persona, ¿no? Y
Y por supuesto, también hemos observado ese incremento muy peligroso en la transgresión de las normas sanitarias. Hoy mismo, si alguien de los que nos escucha salió a la ciudad, podrá haber visto cómo ya hay muchísima gente circulando, el tráfico vehicular es como, ahora sí que como antes de, ¿no? Ya empieza a haber embotellamientos, empieza a haber demasiado tráfico, y aunque la gente anda con cubreboca, buena parte de ellos, todo parece indicar que la mayoría no lo sabe usar, ¿sí? Porque lo traen solamente como si fuera algo así, una especie de tótem que lo va a proteger del mal, pero cuando realmente lo necesitan usar, se lo quitan. Un ejemplo, hace unos días voy caminando por la calle y adelante de mí va un joven, lleva su cubrebocas y veo que se mete a una tienda. Esa tienda está muy cerca, con linda con la entrada a mi consultorio, y entonces por casualidad yo también voy en esa dirección, pero me toca ver cómo el joven cuando se introduce a la tienda se quita el cubrebocas para hablar con la persona que lo va a atender. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué sirve que anda trayendo el cubrebocas cuando en el momento en que realmente lo necesita, se lo quita, ¿no? O las parejas, una imagen que seguramente todos hemos visto, ¿no? Las parejas de novios que se citan en un lugar, llegan con cubrebocas, pero ¿qué hacen? Se lo quitan para darse un beso. Digo, en épocas anteriores eso era algo inofensivo, algo completamente lógico, normal, pero en esta época eso no es así, y sin embargo las personas piensan que como es mi novia, no me va a contagiar. Y no estamos aquí hablando de un problema conyugal o de relación de pareja, no, estamos hablando de un problema sanitario. Y todos somos potencialmente portadores del coronavirus. Todos, absolutamente todos. Sabemos que por cada persona que está identificada con COVID, se calcula que hay de 4 a 6 personas más que no están notificadas y que ellas mismas no lo saben. ¿Por qué? Pues porque son asintomáticas. Y eso es muy grave porque, sí, pensemos en lo siguiente. Al día de hoy, en el último reporte de sanidad, se nos dice que en México, en este momento, hay 28,000 personas activas, ¿sí?, que están identificadas. Si hacemos una operación aritmética sencilla, vamos a ver que si multiplicamos esos 28,000 por 6, ¿cuántos andan ahí sin saber que pueden estar portando el coronavirus? Y sin embargo, en contraste a ello, en lugar de que las personas incrementen sus medidas de protección, poco a poco, como resultado de ese fastidio de confinamiento, cada vez oímos más voces en sentido contrario, ¿no? Un ejemplo más que quiero poner en ese sentido. Hace 8 días, un músico, permíteme encontrar la cita, un músico, se llama Van Morrison, dice que tiene que la distancia social, él es músico, ¿no? Y entonces se está promoviendo varios eventos públicos en varias ciudades en Europa, y cuando le han cuestionado de que por qué hace eso, él dice que la distancia social en conciertos, él dice que es pseudociencia, y que como es pseudociencia, no tiene valor y hay que desecharlo. Y dice él que esto, el de llamar a los eventos públicos, es un signo, no lo deben de interpretar como un signo de cumplimiento o aceptación de la situación actual. Y dice, yo estoy convocando a los conciertos para poner a mi banda en funcionamiento y salir del estancamiento. Él está preocupado por su banda, por sus ingresos, lógico, pero por estar preocupado en eso, deja de ver lo esencial. Y dice, hay que dar el paso
y llama a sus demás colegas, ¿verdad?, a que hagan eventos de ese tipo. Ojo con esto, dice, hay que dar el paso porque no es económicamente viable hacer conciertos con distancia social. ¿Mm? Es una frase extremadamente egocéntrica, en donde el sujeto es comprensible, es músico y quiere subsistir. Sí, pero en aras de subsistir, a lo que llama es a infectarnos, a lo que llama es a no protegernos. Y entonces, lejos de garantizar la subsistencia, que se supone que es lo que él busca, está promoviendo el riesgo. El riesgo que no son solo palabras. En todos esos lugares donde esta persona ha pasado, a los 5, 6, 7 días, se ha observado puntualmente rebrotes, y rebrotes, y rebrotes. Bueno, ¿esto cómo lo explicamos? Desde el psicoanálisis, ¿cómo lo explicamos? ¿Sí? Bueno, esto que voy a decir, incluso en las filas del psicoanálisis genera polémica, así que fuera del psicoanálisis más todavía, ¿no? Los seres humanos no somos ni buenos ni malos. Los seres humanos somos seres pulsionales, ¿no? Venimos habitados por esas pulsiones desde que venimos al mundo, y a lo largo de nuestra historia esas pulsiones van a sufrir una serie de modificaciones y de alteraciones por la propia sociedad, de tal manera que se han de expresar de distintas formas. Pero esas pulsiones lo único que buscan es su satisfacción. Tampoco son ni buenas ni malas por sí mismas, ¿no? ¿Cuáles son esas pulsiones de las que estoy hablando? Hay de dos tipos. Las llamadas pulsiones de vida, que tienen como fin el unir, ¿sí?, producir vida. Y en sentido contrario está las llamadas pulsiones de muerte. ¿Sí? Repito, eso hasta en las filas del psicoanálisis, desde que se acuñó ese término, ha generado mucha polémica, ni se diga fuera de, ¿no? Y ahora mismo mucha gente dice, ¿dónde está esa pulsión de muerte? Ahí, en esos llamados a desobedecer las medidas sanitarias, ahí, en esos llamados a quítate el cubrebocas, ¿sí?, rompe la sana distancia, a pesar de que esas personas saben que eso puede provocar enfermedad y eventualmente muerte. ¿Por qué lo hacen? Bueno, esto que voy a decir, seguramente, y espero que así sea, a mucha gente le va a generar desde irritación hasta interrogantes, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque los seduce la muerte, porque esa pulsión de muerte que nos habita a todos, llegado el momento cuando el sujeto se disloca, le resulta tan atractiva que va hacia ella. Miguel Bosé. ¿Qué pasa con este hombre? Hace 3 semanas, primero, todos sabemos que su madre murió de COVID. Hace 3 semanas convoca en España a un mitin para desobedecer las medidas sanitarias, porque él, como otros más, dicen, es que esas medidas atentan contra nuestra libertad, y los llama explícitamente a que vayan al mitin sin cubrebocas, sin respetar la sana distancia. Y eso que en Madrid, todos sabemos, ha sido una de las ciudades más golpeadas en la primera etapa y en esta segunda etapa de la pandemia. Bueno, este hombre, aprovechando de su influencia, se da la tarea de convocar, ¿y qué pasa? No llega al mitin este hombre, ¿no? Sí convocó a muchos, pero él no se presenta. Bueno, ahí tenemos un ejemplo transparente de este goce con la muerte por parte de ese hombre, porque no se le podría decir que es tonto, es un hombre muy, muy inteligente, muy culto, vivió la muerte de su madre hace apenas unos meses producto de esta enfermedad, y dando un ejemplo del más puro, de la más pura negación, dice, no, eso no existe. Y si existe, eso no existe. Y si existe, vamos a desobedecer, ¿no? Aún sabiendo que al desobedecerlo puede encaminarse o encaminar a los demás a la muerte. Bueno, esa situación
está en estos momentos generando un tremendo conflicto ético en la humanidad. ¿Por qué? ¿Cuál es ese conflicto ético? Por un lado, como resultado de ese hastío, de esa frustración de todas las actividades que hemos estado normalmente acostumbrados a hacer, eso nos ha llevado a buscar obedecer a nuestras pasiones. Y en este caso vale la pena decir a nuestras pasiones más mortíferas, ¿no? Y en aras de obedecer a esas pasiones y obtener una satisfacción de ellas, dejamos en segundo plano nuestros intereses vitales. La pulsión de vida la estamos haciendo a un lado, ¿no? El eros, aquello que conduce a los sujetos a la unidad, al amor, al cuidado de su existencia, está siendo seriamente afectado, seriamente atacado por estas otras tendencias, ¿no? Servirse de los intereses propios para racionalizar las pasiones, eso es lo que ahora consideramos que es el virus mayor que estamos viviendo. Y el ejemplo es este músico, ¿no? Que dice, bueno, como mi banda no toca, como mi banda no tiene ingresos, mandemos al diablo las medidas sanitarias con tal de que saque yo adelante a mi banda. Entonces, o nos inclinamos por la muerte o nos inclinamos por la vida. Y esta pandemia, este bichito, nos vino a plantear con letras enormes, para que todo el mundo lo vea, ese conflicto. Humanos, en ustedes está decidir, o se van por la vida, o se van por la muerte. Juan José, ¿y cuál es el placer de irse por el lado de la muerte? Es un placer mortífero, es un placer mortífero. Esa pulsión de muerte nos habita, repito, desde siempre, incluso en lo orgánico. Voy a descubrir América, ¿no? Cuando decimos que existe esa pulsión de muerte, ¿qué estamos diciendo? Todo lo que es vivo, todo lo que un día es vivo, va a morir, tanto en lo orgánico como en lo anímico, ¿sí? Entonces, la gente podría decir, bueno, sí es cierto, nos vamos a morir, sí, pero esa tendencia hacia la muerte, a lo largo de nuestra existencia, va adoptando también representaciones anímicas. Y entonces, ¿cuáles son esas gratificaciones? Cuando la pulsión de muerte la exteriorizamos, se exterioriza como agresión, como violencia. Y ese ejercicio de la agresión o de la violencia, eso es lo que le da a las personas satisfacción. Okay. La satisfacción del poder. Hay una excitación en ello. Sí, es una excitación sádica, de yo te tengo en mi poder, yo te controlo. Y si no tengo un poder de vida, la miseria humana hace que nos dirijamos al otro poder de muerte. ¿Sí? Okay, somos seres humanos que buscamos el placer, y si no lo encontramos de una manera, digamos, sana, ¿no? A través del eros, lo vamos a buscar a través de tu propuesta, ¿no? De la propuesta de psicoanálisis de esta pulsión de muerte. Ajá. Aunque una aclaración, no es una propuesta del psicoanálisis, no es una propuesta, no, es un descubrimiento que en el psicoanálisis se hizo hace mucho tiempo, ¿no? Pero es un descubrimiento, bueno, el psicoanálisis más bien lo que hizo fue conceptualizar lo que ya filósofos de mucho tiempo atrás habrían visto, ¿no? Una pregunta que siempre hacemos en este sentido: ¿en qué ha invertido más tiempo, dinero, esfuerzo y capacidades el hombre desde que es hombre? En la guerra. En la guerra, ¿no? Preguntémosle a un niño de 5º año de primaria, ¿qué sabe de historia? Y nos va a decir, pues que Napoleón hizo un ejército y fue y mató que Atila invadió a fulanos de tal, que los romanos mataron que es una historia que nos viene acompañando desde siempre. Hasta apenas hace 100 años un hombre se atrevió a ponerle nombre, ¿sí? Y dijo, esa exteriorización de la agresión se llama pulsión de muerte.
¿Qué pasa cuando no la exteriorizamos? Pues la llevamos hacia adentro. Y entonces, hablemos en el campo médico. Hoy sabemos que prácticamente todas las enfermedades orgánicas, cáncer, diabetes, problemas respiratorios, problemas cardíacos, tienen un componente psíquico, un componente de autoagresión. Así es. Y solemos decir, ¿verdad? Está somatizando. Y sí, una somatización o una conversión de esa agresión puede desembocar en una colitis, puede desembocar en una diabetes, puede desembocar en un paro cardíaco. Y tú, yo y todos los que trabajamos en esto, ¿qué escuchamos una y otra vez en el consultorio? Que la gente nos dice, tuve un gran enojo, pero me lo guardé, ¿no? Hice un coraje enorme, pero me lo comí. Claro, lo que no sabe esa persona es que ese me lo comí se traduce en me estoy agrediendo. Y también ahí en esa autoagresión, el sujeto encuentra una satisfacción. Una satisfacción mísera. ¿Por qué? Porque ante la incapacidad que tiene ese sujeto de conducirse al eros, conducirse hacia la vida, dice, bueno, no tengo ese poder, pero sí tengo el poder de destruir. Total, es un poder y es una satisfacción. ¿Sí? Esa pulsión, entonces, es una pulsión que, repito, nos habita. Tiene dos destinos. O la exteriorizamos, y cuando se exterioriza, se observa como agresión. Todo lo que ahora estamos viendo en la pandemia como agresión, se tiene que, ¿cómo se llama? Ascribir a esa tendencia, ¿no? Y las agresiones son múltiples. Agresiones sexuales, agresiones físicas, agresiones intelectuales, agresiones conductuales, hacia afuera, o bien hacia adentro. Incremento de peso, o decremento de peso, incremento de sustancias psicotrópicas, incremento del alcohol. Esas son manifestaciones de agresión. El Instituto de la Mujer en la Ciudad de México nos dice que es un dato ya viejo. Para mayo, marzo, abril, mayo, en tan solo 3 meses de pandemia en la Ciudad de México, recibieron cerca de 400,000 llamadas, un número extraordinario, en donde las mismas tenían que ver con reportes de agresión, del esposo a la esposa, o del esposo a los hijos, o de los padres a los hijos. Entonces, eso, solo por poner ahorita un ejemplo, pero rastreando esto que está ocurriendo en el mundo, vemos que pasa lo mismo en la India, que en Estocolmo, que en Madrid, que en Nueva York, bueno, y ni qué decir en el país vecino, ¿verdad? En donde la agresión está a todo lo que da. Claro, se racionaliza de muchas formas, pero no deja de ser, es una agresión, y no de embalde, el país del norte es el país que con mucho está viviendo ahora el tope de los contagios. Es el país que con mucho va adelante. Pues, lamentablemente es un nada honroso primer lugar en contagios, en muertes. Y observemos lo que está pasando. Discriminación racial. ¿Alguien podría decir que eso no es agresión? Pero esa discriminación racial ha llevado a respuestas que se han traducido en choques violentos. Y en todas aquellas ciudades donde eso se ha dado, a los días, 10, 12 días, puntualmente, las autoridades que reportan, rebrote, rebrote, rebrote. ¿No es eso agresión? ¿No es eso atentar contra el derecho primario de los humanos, que es el derecho a la vida? Y preguntémosle a todos los que están en eso, ¿verdad? Y están felices con sus actos discriminativos, felices con sus agresiones. ¿Sí? Y cada vez es más desembosado esto. Otro ejemplo traído de otra latitud, Brasil, ¿no? Al principio de la pandemia, el señor que dice que es el presidente de ahí, un señor totalmente contrario a los más elementales principios humanos, primero se dio a la tarea de decir que eso era una mentira, era una gripita, ¿sí? Y convocaba a sus seguidores a quitarse el cubrebocas, a ir a las manifestaciones,
y a protestar en contra de los que pedían que se cuidara uno. ¿Qué pasó con él? Le tocó el COVID y hasta entonces, y a regañadientes, ha dado un pasito hacia atrás. Sin embargo, en los hechos, sigue promoviendo actividades de riesgo, y no es casual que ese país también está con un nivel de contagios y de muerte extraordinario. Y todos sabemos que esas cifras que nos dan son cifras que no reflejan la realidad, porque hay muchos contagios, muchas muertes, que lamentablemente por muchas razones no se registran, ¿no? Entonces, Juan José, ante todo esto que evidencias, ¿sí? ¿Qué es lo que tú sugieres como para regresar a la pulsión de vida? Tener presente que los seres humanos y esas pulsiones no son ni buenas ni malas, pero los humanos tenemos razón, ¿no? Tenemos una capacidad que supuestamente nos hace diferentes de todos los animales, incluyendo los bichitos, ¿sí? Y es este el momento en el que tenemos que honrar el principal compromiso que los seres humanos tenemos con nosotros mismos. ¿Cuál es? Agarrarnos de la vida. Ese es el primer derecho. Si no respetamos ese primer derecho que nos conduce en la senda del Eros, si no respetamos eso, por supuesto, nos debe de quedar claro. No hay una tercera posición que diga me quedo en medio. No, si no me agarro del Eros, voy a acompañar a Tánatos. Este es el momento para reflexionar, porque ahorita estamos todos apanicados por la pandemia y hasta se nos ha olvidado que después de la pandemia vamos a regresar a un escenario en donde el mundo entero sigue en riesgo, el planeta está en riesgo. ¿Por qué? Porque un bicho que se llama humano se ha dado la tarea desde hace muchos años de ir destruyendo el agua, la atmósfera, la tierra, los bosques, y si no desaparecemos por el COVID, todo parece indicar que no va a ser eso, sí estamos en riesgo de desaparecer por otras circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Humanas. Entonces, esta pandemia es un alto que hemos vivido forzoso, inesperado, pero que bien valdría la pena que en aras de dar muestras de una resiliencia por parte de la humanidad, entendiéramos que esta es una oportunidad, que si la aprovechamos, probablemente salgamos fortalecidos anímicamente, y entendiendo por fortalecimiento anímico el que estemos convencidos de que hay que proteger la vida, tuya y mía. Y como ahora es muy común decirlo, ¿verdad? Si yo me cuido, te estoy cuidando. Claro, para eso tengo que convencerme de que la oferta erótica, esa es la adecuada. Porque si yo no abrazo esa oferta, no hay término medio. Lo que hago, incluso inconscientemente, es agarrar la otra, el otro camino, el camino de Tánatos, el camino de muerte. Si no es uno, será el otro, pues. Sí, Entonces es también como la capacidad de poder elegir desde un principio de realidad y desde con una conciencia de que seguimos vivos, ¿no? Y de que si estamos vivos es para, pues, elegir por la vida más que por la muerte. Claro, sí, finalmente ese es el compromiso ético, ¿no? O más bien, esa es un compromiso ético, y al mismo tiempo podríamos verlo como la oferta ética que tendríamos que defender. Bueno, yo me inscribo en esto, ¿no? De defender mi derecho a la vida. Y, por supuesto, este fenómeno mundial nos está diciendo, no puedes sobrevivir por ti solo. Para que sobrevivamos, los humanos lo hemos sabido desde siglos atrás. Para que podamos sobrevivir y con la mejor calidad de vida posible, tenemos que unirnos. Por eso hablamos de pulsión de vida. Es esa pulsión que nos lleva a la unidad, al Eros. La esencia del Eros es hacer de lo múltiple el uno. Claro, no se puede como tal efectivamente cumplirlo
al 100%, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pulsión de muerte siempre va a estar también ahí, ¿verdad? En realidad, todos los acontecimientos de la vida humana se pueden explicar a la luz de esa lucha que hay desde siempre entre una pulsión y la otra. Pero que esa batalla la podemos definir nosotros, pues, ¿no? Claro, claro. ¿Qué lado nos vamos a ver? Y cuando tú hablas de esto, cuando platicamos y tú me propones compartir estas observaciones, ¿no? Y desde lo que tú trabajas, pues más allá de eso, más allá de que tú eres psicoanalista, yo soy psicoterapeuta, de que otros son médicos, de que otros son profesores, son enfermeras, son, pues la gente en general, más allá de eso somos seres vivos, ¿no? Somos seres que podemos abogar por la vida y me parece que tus observaciones son un llamado a abogar por el eros, a abogar por la vida y a abogar por esta unidad. Sí, eso implicaría un compromiso ético, ¿verdad? Y compromiso ético implica pensar en pro de la vida, sentir en pro de la vida, actuar en pro de la vida. Porque, insisto, si no nos enfilamos en esa dirección, yo quiero que eso quede muy claro. No hay punto intermedio. No hay esto de yo me quedo ahí en medio, no me muevo. No, si no te mueves, estás haciendo todo para que esta situación se agrave. Y más aún, si tu movimiento, si tu pensamiento y si tu sentir va en esa dirección fanática, pues lo que estamos observando epidemiológicamente es el incremento, el rebrote. Y revisen las noticias, en todo el mundo se está dando puntualmente. Italia, Francia, España, Sudáfrica, la India, la propia China, ¿verdad? Tuvieron sus rebrotes cuando dijeron, bueno, ya parece que esto ya amainó, ya podemos salir, sí, pero tenemos que mantener las medidas de protección. Ahora mismo nuestro país está corriendo esta fase riesgosa de que como ya todo el mapa es anaranjado y muchos estados ya son amarillos, semáforo amarillo, la gente está confundiendo esto de, ok, reactivemos la vida económica, laboral, académica, lúdica, está confundiendo esto con fuera normas, fuera precauciones. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS nos dice que no va a haber una inmunización generalizada hasta la mitad del 21, o sea, hasta por allá de mayo, ¿no? ¿Y por qué hasta entonces? Porque hasta entonces la gran mayoría del rebaño humano va a estar vacunado. Hasta entonces. ¿Sí? Mientras, la pandemia va a estar ahí y va a seguir siendo estragos. Entonces, si ya lo sabemos, si ya estamos notificados de eso, aun cuando nos digan que se está trabajando con la vacuna, que ya se avanzó, que sí, ya se avanzó, pero no ha llegado. Están en fases de experimentación y sufriendo tropiezos como normalmente una vacuna la vive en todos los casos, ¿no? Y sin embargo la gente, porque escucha que ya viene la vacuna, lo interpreta como, entonces ya no me cuido. No, cuídate hasta que llegue la vacuna y seguramente que cuando se produzca esta inmunidad de rebaño, seguramente que tendremos que continuar con medidas de protección, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los seres humanos hemos trastocado nuestro planeta, hemos trastocado nuestra casa. Somos el virus más peligroso. Ya un clásico lo decía, el lobo del hombre es el hombre. Y ahora, en esta pandemia, estamos viviendo un escenario en el cual efectivamente podemos corroborar que hay hombres que quieren ser lobos de los hombres. Bueno, pues ante esos, creo yo, estamos los que queremos al hombre, los que queremos a la humanidad, los que queremos satisfacciones de vida, ¿sí? Que vaya que son satisfactorias, ¿no? Pero para eso, pues tenemos que ser persistentes, tenemos que ser consistentes en las medidas de protección y tenemos que ser muy pacientes y resilientes.
Si no tenemos estas capacidades, sin duda, y tal vez incluso sin darnos cuenta, nos estamos formando en la cola que va tras Tánatos. Bien, entonces, bueno, con todo lo que tú nos has compartido, Galeazzi, pues estamos un poco finalizando ya nuestra transmisión, esta entrevista que aprecio profundamente que nos compartas como tus observaciones, las investigaciones y también este pro a la vida, este amor a la vida, sí, que los que estamos trabajando pues en la salud mental, estamos queriendo abogar pues por la vida. Estamos invitando a toda la población a que hagan la buena lectura de unirse con aquellas personas que están en pro de cuidar la vida, de mantenernos en la vida, de hacer la vida de la mejor manera, ¿sí? Y que bueno, podamos como invitar a muchos más a poder cuidarnos como país y como comunidad humana. ¿Qué quieres decir para finalizar esta transmisión, Juan José? Pues siguiendo con lo que, haciendo eco a lo que has dicho, señalaría yo que efectivamente ante el riesgo que tenemos actualmente frente al coronavirus y frente a esas actitudes de reto a las medidas pro vida, bueno, no me gustó el pro vida, ¿verdad? De esas medidas de protección a la vida, tenemos entonces que asumir que los humanos en este momento tenemos la gran oportunidad de desplegar todos los recursos humanos para poder obtener la satisfacción de la convivencia, del trabajo y de la recreación. Pero para lograr eso, tenemos en este momento imperiosamente, prioritariamente, que proteger el primer gran derecho de los humanos, el derecho a la vida. Quienes no estén en esa tesitura, tal vez ni se den cuenta, tal vez ni siquiera lo hayan pensado conscientemente, pero es importante que lo sepan. No hay término medio. O buscamos esas gratificaciones vivificadoras, o en su lugar vamos a buscar como compensación otro tipo de satisfacciones. ¿Cuáles? Las mortíferas. Hagamos equipo. Y me recuerdo un texto, el título de tu primer libro, ¿no? Ahora más que nunca hay que decir sí a la vida. Tal como Ese es. es el reto de tipo. ¿Sí? ¿Sí? Así, siendo tal como es, se le puede decir sí a la vida, ¿sí? Y se puede abogar no solo por la propia vida, sino por la vida de todos los demás. Nunca antes creo que estamos viendo no solo por nosotros, sino por los otros y los otros por nosotros, como yendo más allá de ese narcisismo, ¿no?, enfermo en el que hemos vivido en los últimos tiempos como humanidad, ¿sí? Y regresar a saber que estamos, pues si bien cada uno en su propia barca, estamos en el mismo océano, bajo la misma tormenta, pues remando para mantenernos con vida, con todos los que amamos y queremos, y hasta también con los que no amamos y queremos, pero con los que quizás más adelante podremos celebrar y festejar, pues que seguimos de pie, seguimos con vida. Sí, última frase, si me la permites, Mirna, recordando a Jean-Paul Sartre. Él decía que los humanos estamos condenados a vivir en libertad, porque no podemos tener la libertad de no tener la libertad. ¿Y qué es la libertad? El acto de decidir. Esa es la libertad. Que yo tengo frente a las circunstancias la libertad de decidir. Y no me puedo escapar a eso, porque si yo digo que no decido, ya decidí. Ya, así es. Yo digo, bueno, no quiero irme en pro de la vida. Estás decidiendo irte en pro de la muerte. Debemos estar entonces conscientes de que estamos condenados a ser libres, condenados a ejercer nuestra capacidad de decisión. Sí a la vida, sí a la libertad, pero a la libertad de proteger el primer derecho humano, el derecho a la vida. Quienes no trabajemos en esa dirección, estamos
inevitablemente yendo en otra dirección. Por supuesto, ejerciendo la libertad de sí a la muerte. En este momento, solo hay de dos. O nos inclinamos en pro del Eros y le decimos sí a la vida, sí al derecho básico de la vida, que es proteger la vida, o nos inclinamos y reverenciamos al Thanatos. O aprovechamos la oportunidad o nos quedamos en el riesgo. Okay. Aprovechemos la oportunidad. Creo que todos los que nos están escuchando y nos están acompañando en este momento, sí, estamos queriendo decidir por el derecho a vivir, por la vida de todos, pues. Y bueno, pues quiero agradecerte profundamente, pues que hayas aceptado la invitación a compartir, pues esto que nos has compartido. Y les agradezco también a todos los que nos han acompañado. Queremos estar conectados con la vida con ustedes y que ustedes puedan como transmitir esa conexión con la vida, ese hacer algo por el derecho a la vida con muchos otros, que seamos muchos, ¿sí? Pues celebrando la vida porque la tenemos en este momento y cuidándola para que podamos pues perpetuar esta vida que nos va a permitir también crear muchas cosas más en lo que viene, en todos los tiempos. Muchas gracias, Juan José. Al contrario, Mirna, gracias a ti por la invitación, gracias a nuestro auditorio que nos ha acompañado. Gracias, Juan José. Buena noche para todos. Sí, si les parece interesante esto que les hemos compartido, que nos ha compartido Juan José, pues compartan este video. Que pasen muy buena noche, buena vida para todos, buena y larga vida para todos.